Eh, bueno, buenas tardes, ingeniero. Vamos a pasar a exponer nuestro proyecto de cimentaciones, nuestro proyecto final, en colaboración con mi compañero Walter Izquierdo Rivera y el quien les habla, Bustamante Ángelo. Vamos a detallar un resumen de lo que se realizó en el proyecto. Eh, Bien, nosotros hemos llamado, perdón, ¿me está compartiendo? Ya. Ya bien, como proyecto hemos llamado a la propuesta, el nombre de nuestro proyecto es Propuesta Técnica de Cimentaciones para una vivienda unifamiliar de 5 pisos del distrito de Eten, provincia de Chiclayo, Lambayeque. Eh, la entidad que lo realiza le hemos colocado como ejemplo la Universidad Tecnológica del Perú y la ubicación de la edificación se ubica en la urbanización Nuevo Eten, Chiclayo, Lambayeque. Bueno, algunas de las generalidades, los datos propias de la edificación, que la presente edificación constará de 5 niveles, su uso será de vivienda unifamiliar y estará ubicada en la calle Lote 8, Manzana A, de la urbanización Nuevo Eten, ubicado en el distrito de Eten, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque. El diseño de los tipos de cimentación se hizo con ayuda de hojas de cálculo Excel, mientras que las cargas de las edificaciones fueron extraídas en el propio programa ETAPS, que en la versión 2018, exactamente. Bueno, a continuación se presentará el cálculo para las cimentaciones, teniendo en consideración que la distribución final del acero se ha realizado luego de la revisión y análisis de los resultados de los cálculos sin disminuir el acero calculado, cálculos que vamos a a explicar más adelante. Bueno, aquí un resumen corto del análisis sísmico que se ha hecho previo al trabajo de cimentación. Eh, algunas normativas que se ha usado, la E020, norma de cargas, la E030, norma de diseño de sismo resistente, E050, E060 y E070 de albañilería. Las cargas que se utilizaron en el primer nivel, su uso de vivienda, en el primer nivel, una carga muerta de 400 kilogramos o 0.4 toneladas y una sobrecarga de 200 respectivamente en los demás pisos. Para una tabiquería ya calculada en los propios hojas de cálculo, una tabiquería de 0.24 toneladas por metro lineal y las combinaciones de carga, las que nos da la norma, la E060, ¿no? Las características del suelo, hemos extraído información de un estudio de suelos adjuntado en nuestros anexos. Y bueno, acá son solamente datos propios que vamos a utilizar en el transcurso de la explicación del proyecto. Bueno, de acuerdo con los perfiles estratigráficos inferidos, se determinó que el subsuelo del área en estudio está conformado por una secuencia de materiales finos, sedimentarios, aluviales, arenas finas y arcillas lomosas. La capacidad admisible es de 1,1, el asentamiento del estrato 0,44 centímetros, nivel freático de 2,2 a 2,40 metros y el estrato, el que se ve el siguiente. El análisis sísmico, bueno, los factores según la ubicación de la edificación. Y ya como resultados hemos traído el predimensionamiento, en este caso de las losas, con las fórmulas ya utilizadas que nos da la norma E060, que son las luces entre 18,50 y bueno, ya son fórmulas ya dadas. Hemos sacado nuestra altura de la losa, que va a ser la altura de 0,20 metros. Entonces, el predimensionamiento de las vigas, que ya son las fórmulas que solemos usar por la norma, como ya lo dije, y vamos a tener unas vigas de cimentación de 30 por 40, de 25 por 35 y 30 por 45. Bueno, se realiza el metrado, entonces acá vamos a tener 4 vigas de las siguientes longitudes. En la tabiquería, lo que ya había explicado anteriormente, como tabiquería vamos a tener un peso de tabiquería equivalente de 0,24 toneladas por metro cuadrado. Ya en el cálculo de la predimensionamiento de las columnas, los materiales, las propiedades, el FC de 210,
un número de piso de 5 metros y un H de 2,7 en altura. Para las fórmulas para una columna centrada, para una columna excéntrica y esquinada. Bueno, luego de esto hemos realizado un metrado de cargas que para la columna 1 nos da un servicio, por ejemplo, de 26,417, que ya está calculado, y nos va a dar una geometría de 40 por 35. Bueno, ya está calculado. Estos son los mismos cálculos, nada más que se realizan solamente con diferentes datos en carga de servicio. El metrado de cargas, tenemos un metrado de carga de 2,30, 175 kilogramos por metro cuadrado. Las cargas de las columnas, se aprecian. Y bueno, en el diseño de la cimentación, los datos generales, la carga de 200 toneladas por metro cuadrado, la altura de 1,3, el esfuerzo permisible de 11 toneladas por metro cuadrado, el peso específico del suelo de concreto 2,4 y del suelo 1,6. Y bueno, se ha realizado el cálculo y vamos a tener, después de realizar el cálculo, vamos a tener cálculo de la cantidad de acero, vamos a tener 3 tipos de zapatas. Bueno, esto no es todavía algo fijo, según lo que vamos a realizar más adelante los cálculos. Hasta ahora tenemos 3 cálculos de zapatas. Bueno, pasa a exponer mi compañero vigas de cimentación. Ahí le doy parte. ¿Cuál? Ya, sí. Te doy... Ingeniero, buenas tardes. Sí, déjame compartir el Ya, Excel. ya, sí. ¿Sí se ve el Excel, no? Sí se ve. Ya. Bien, bien, ingeniero, en las vigas de cimentación, nosotros lo que hemos considerado básicamente son los pesos de las columnas. En este caso hemos analizado puntos críticos de la estructura, como por ejemplo, tenemos acá. Por ejemplo, entre la columna 14, en esta columna de acá, en estas dos columnas, céntricas, hemos analizado por el tema de la distancia, de la luz que tienen entre ambas zapatas, que vendría a ser la más crítica de toda la estructura en el eje X. Entonces, tendríamos los siguientes datos. Teníamos una longitud de 4,32 metros y las columnas son de 40 por 45. También ya tenemos los datos extraídos del metrado de cargas. Como puede ver, tanto para carga muerta como para carga viva, entre ambas zapatas, una que es excéntrica y una incéntrica. Como se menciona acá, zapata exterior y zapata interior. Bien, después de realizados todos los procedimientos como dimensionamiento de zapatas, vamos a tener dimensiones de una viga de cimentación de 30 de base con un peralte de 60 centímetros. Luego, en la zapata exterior, vamos a tener unas dimensiones de 1,60 m por 1,20 m. 1,60 m vendría a ser en el eje Y y 1,20 m en el eje X. Sería nuestra zapata número 1. Posteriormente verificamos que cumpla la sección del momento máximo de nuestro diseño de zapata y obtendremos una cantidad de aceros para nuestra estructura. En el refuerzo de carga, como puede ver, acá tenemos el esquema de distribución de carga de aceros en la viga de cimentación. Tenemos 4 aceros de 5 octavos en
en la carga superior y en la carga inferior 2 aceros de 5 octavos. Luego se verifica el diseño por corte de la zapata y vamos a tener, después de desarrollados todos los cálculos, después de probar el refuerzo transversal, el diseño por flexión de nuestra estructura, así como el diseño por corte, como pueden ver, tiene que estar cumpliéndonos nuestros cálculos. Vamos a utilizar 7 aceros de 5 octavos a 20 centímetros de distancia. Así como verificarlo también por punzonamiento. En el diseño de la zapata interior vamos a tener una sección de zapata de 1,30 m por 1,30 m, una zapata cuadrada. Recordemos que la zapata exterior es de 1,60 m por 1,20 m y nuestra zapata interior de 1,30 m por 1,30 m. Finalmente, después de verificar los datos por punzonamiento, por corte y por flexión, vamos a tener un resumen en este esquema de nuestra zapata, de nuestra viga de cimentación con zapatas de 1,60 m por 1,20 m, la de esquina y la del centro de 1,30 m por 1,30 m. La primera zapata con una distribución de aceros de 5 aceros de 5 octavos a 20 centímetros, tanto en el eje X, acá es 20, por un error de tipeo, 5 en el eje X y en el eje Y vendrían a ser 7. Lo mismo para nuestra zapata centrada, vendría a ser 6 aceros de 5 octavos en el eje X y 6 aceros de 5 octavos en el eje Y cada 20 centímetros. En nuestra viga de cimentación para el eje Y también hemos utilizado una sección crítica de nuestra estructura con una distancia entre ejes de columna de 3,70 m. Igual hemos identificado el tipo de columna que presenta el proyecto, en este caso también es de 40 por 45 en ambos casos. Hemos sacado nuestras cargas muertas, cargas vivas, y luego hemos seleccionado nuestra viga de conexión. Como puede ver, también es una viga de conexión de 40 de base por 60 de peralte. En nuestra primera zapata vamos a tener una sección de 1,70 m por 1,20 m. También luego se comprueban la sección máxima y el esquema de distribución de aceros. En este caso, como es la misma, vamos a tener 4 aceros de 5 octavos en la parte superior y 3 aceros de 5 octavos en la parte inferior de nuestra viga de cimentación o nuestra viga de conexión. Finalmente, luego de realizar la comprobación por diseño por corte, por punzonamiento de nuestras zapatas, hemos identificado un total de 6 aceros de 5 octavos en el eje X, en nuestra primera zapata excéntrica de 1,20 m por 1,70 m y de 8 aceros de 5 octavos a 20 centímetros. Lo mismo para nuestra segunda zapata, que es una zapata cuadrada de 1,30 m por 1,30 m, con 6 aceros de 5 octavos a 20 en el eje X, así como en el eje Y. Para nuestra zapata combinada, bueno, acá hemos realizado también los cálculos para hallar nuestra zapata combinada, datos como la sobrecarga, la profundidad del terreno, que es a 1,30 m, el esfuerzo promedio, el peso específico promedio de 2 toneladas, también la capacidad del terreno, que en nuestro estudio de mecánica de suelo nos arroja un valor de 1,1. Hemos realizado el cálculo del área de zapata, y acá hemos tenido un pequeño problemita por el tema de que no nos daba la distancia, nos daba un valor de 2,37, pero luego ya lo hemos reducido con el tema de nuestras vigas de cimentación. Para el diseño de la losa de cimentación hemos identificado nuestras columnas. Como puede ver, tenemos 31 columnas, tanto con el peso muerto como el peso de la carga viva. Y luego hemos determinado la presión del suelo. En este caso tenemos un área para una platea de cimentación de 26,06 metros por 9,45. Hemos realizado el cálculo de la inercia en el eje X de 1832,68 metros a la cuarta y en el eje Y de 13.937,14 metros a la cuarta. Hemos identificado también el centro de gravedad. En este caso, para el X sería de 12,79, en el Y de 4,57, la excentricidad de menos 0,38 en el eje Y y de menos 0,14 en el eje
perdón, en el eje X y de menos 0.14 en el eje Y. Además, como los momentos de 191 para el eje X y de 16.784 para el momento en el eje Y. Hemos aplicado también la fórmula general para hallar el esfuerzo, las cargas, perdón, y luego hemos encontrado la presión del suelo para cada tipo de columna. Acá tenemos un pequeño esquema de lo que sería nuestra vista en planta de nuestra cimentación. Para determinar las cargas, el espesor de nuestra losa de cimentación, primero hemos identificado las franjas. Tenemos franjas tanto para el eje X como para el eje Y, y hemos realizado los respectivos cálculos con tu gráfico para ver el tema de las presiones, los momentos que se pueden efectuar en nuestra edificación y el diseño que ésta puede tener para que pueda soportar estos esfuerzos. Aquí sí son un poquito amplias, ingeniero. Solamente un pequeño resumen. Y finalmente vamos a obtener nuestro peralte de losa de cimentación. Guiándonos en esta tabla, y según la norma, considerando el recubrimiento de 70 milímetros o 7 centímetros, vamos a tener una losa de cimentación de 55 centímetros utilizando aceros de 5 octavos. Finalmente, en el tema de nuestros planos, hemos identificado primero para la estructuración el área tributaria para hacer nuestro metrado de cargas. En primer lugar, el metrado de cargas. Luego hemos realizado nuestro plano de cimentación, en este caso de las zapatas, con las vigas de conexión. Como puede ver, tenemos tres tipos de zapatas. Tenemos unas zapatas de la Z1 de 1,70 m por 1,20 m, una Z2 que es de 1,30 m por 1,30 m y una combinada de 1,30 m por 1,80 m. En total vamos a obtener vamos a tener un total de 11 zapatas del tipo Z1, 6 zapatas del tipo Z2 y 7 zapatas del tipo Z3. La distribución de aceros, acá tenemos, como ya le mencionamos, todas con barras de 5 octavos a 20 centímetros de distancia. Las especificaciones técnicas y las consideraciones básicas para el diseño que se han obtenido y los cortes tanto para la viga de cimentación como para el sobrecimiento los cimientos de concreto diplopio para los muros. En este caso, las layout de color verde. También hemos identificado la cisterna. En este caso, para nuestro proyecto, le hemos considerado ubicar a la parte, digamos que esta vendría a ser la parte exterior prácticamente del estacionamiento de nuestra estructura en el primer nivel, y acá sería la cimentación para nuestra escalera. Acá tenemos otro pequeño detalle sobre nuestra losa de cimentación. Vamos a utilizar, como le dije, aceros de 5 octavos cada 20 centímetros, tanto en la parte superior como en la parte inferior, así como en el eje X y como en el eje Y. También hemos identificado nuestra cisterna y nuestra cimiento de escalera. Acá tenemos el tema de nuestros planos de arquitectura con sus respectivas elevaciones. Bien, y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Corto.